Muchas gracias, Joaquín. Bueno, y hola a todos. Estas cosas, la verdad es que son un poco de lío, no poder ver la cara de toda la gente bueno, que estáis ahí. Pero bueno, me imagino que estáis escuchando. En primer lugar, pues bueno, darle las gracias a Mares Virtuales por la ocasión, ¿no? Ya que no puedo salir de mi estudio prácticamente, por lo menos dejar esta ventana abierta, ¿no? Para poder seguir pues charlando, ¿no? Con los lectores o con futuros lectores. Bueno, he preparado una pequeña charla que tampoco quería que fuese muy larga. Algo corto, yo creo que 20 minutos, media hora como mucho, para que así nos dé tiempo a poder charlar, porque seguro y espero que tengáis preguntas y que sea más bueno, una charla a través de vuestras preguntas en el chat que un monólogo. Como decía, pues bueno, he preparado una charla a raíz de mi último cómic, que es El regreso al Edén. A ver, vamos a ver. Perfecto. Bueno, pues como os decía, he preparado una pequeña charla sobre mi último cómic y como bien apuntaba antes Joaquín, hay un tema que se repite, ¿no? Y es el de la memoria, ¿no? Hay quien dice que, bueno, que los autores solo tienen un tema y que a lo largo de toda su obra no hacen más que ir y volver a él. En cierta manera, pues bueno, yo creo que es así, ¿no? En, por un motivo yo creo que es porque, bueno, porque los autores vamos creciendo, lógicamente, ¿no? Como cualquier persona, vamos cambiando, ¿no? Con el paso del tiempo, pero nos siguen interesando la mayoría de veces los mismos temas y volvemos a ellos porque, bueno, porque nuestra visión sobre ese tema es diferente, ¿no? Según vamos cambiando nosotros, ¿no? Y si yo tengo un tema, sin duda, yo creo que esa es la memoria, ¿no? Una y otra vez he vuelto a él y como decía, creo que ha ido cambiando mi forma de ver la memoria o de intentar reflexionar sobre ella, ha ido cambiando, pues bueno, según yo he ido cambiando, ¿no? Vas cambiando pues como persona, como ciudadano, eres padre, has perdido a tu padre, van habiendo diferentes circunstancias en la vida que hacen que ese tema lo vayas viendo o desarrollando de formas diferentes. Quizás la primera vez bueno, que toqué el tema de la memoria fue con El Faro. Y, y lo hice porque, bueno, porque encontré la historia de una persona que se llamaba Francisco, que era el abuelo de una amiga, y él, pues bueno, había sido de aquella quinta del biberón, ¿no? Lo que en la guerra civil se llamaba a ese último reemplazo de republicanos bueno, que echaron mano bueno, de gente que apenas tenía 17 años, ¿no? Incluso los había de 16. Entonces, pues bueno, este Francisco era uno de ellos y como muchos otros, acabó en los campos de refugiados del sur de Francia. Entonces, para mí fue una historia cuando me la contó, que nunca la había oído, ¿no? Es verdad que desde hace unas décadas ya es algo bastante conocido, pero también mi ignorancia hizo que no tuviese nada, no tenía ni idea de ese tema, ¿no? Yo creo que también por eso es mi interés por la historia y por la memoria, porque, bueno, porque me interesan y continuamente estoy encontrando historias que me sorprenden, ¿no? Y como si sale, bueno, luego hablaremos un poco del tema de la memoria reciente en España, ¿no? Hay muchos capítulos que se han quedado olvidados, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando los descubres te parece increíble, ¿no? Que historias así no se sepan más. Como decía, pues bueno, al enterarme de esta historia, pues quise relatar en cierta manera una parte, ¿no? de la historia de Francisco, ¿no? En esa huida hacia Francia. Eh, Quizás la siguiente cómic que tengo que trata sobre la memoria sería Arrugas, y lo hace de una forma, bueno, bastante diferente, ¿no? Si la anterior se podía incluir, aunque no exactamente, ¿no? En lo que luego se denominó, o se denominaba ya en ese momento, memoria histórica, pues bueno, Arrugas enfoca el tema de la desmemoria de otra manera, ¿no? De una manera
más física. La hice pues a raíz de que el padre de un amigo tuviese Alzheimer. Era una persona, bueno, que yo la conocía desde hacía muchísimo tiempo y para mí era una persona como muy respetable, ¿no? O sea, una persona muy, muy leída, muy, muy culta, que cada vez que lo veía me recomendaba algún libro o hablábamos de alguna cosa de su extensa biblioteca y en muy poco tiempo, pues bueno, pude ser testigo de cómo el Alzheimer lo deterioró totalmente, ¿no? Hasta ser incapaz de ponerse una camisa por sí solo, ¿no? Y me pareció una enfermedad terrible, ¿no? Todas las enfermedades degenerativas al final lo son, pero esta me parecía bueno, que si en cierta manera somos todo lo que hemos vivido, pues una enfermedad como esta nos borraba lo que somos, nos borraba nuestra propia identidad, borrando esos recuerdos, ¿no? Y me pareció terrible, ¿no? Entonces, pues bueno, esta historia trata de esa, ¿no? De la desmemoria y de, bueno, y de que somos lo que hemos vivido, ¿no? Que yo creo que va a ser un tema clave para las siguientes historias que hice, ¿no? La siguiente, pues bueno, fue El invierno del dibujante y de nuevo, pues bueno, trata sobre la memoria de unos dibujantes que eran mis ídolos cuando yo era pequeño, ¿no? Yo crecí, pues como muchísimas generaciones anteriores y posteriores, con los cómics de aquella editorial Bruguera, una editorial pues muy popular en España y que tuvo, bueno, un siglo entero de historia. Y como digo, pues bueno, para mí mis héroes eran aquellos dibujantes y querer saber más sobre ellos, sobre cómo vivían, cómo creaban, qué era para ellos hacer cómics, es lo que me llevó a hacer esta historia, ¿no? Intentar reconstruir cómo eran sus vidas, cómo era aquella época, cómo era trabajar para la editorial Bruguera. Y al final todo este tipo de trabajos yo creo que te aportan, ¿no? Bastante a ti mismo, ¿no? A tu propia identidad, ¿no? Como contaré luego más tarde. Y aprender sobre estos 5 dibujantes, pues la verdad es que me hizo aprender sobre, bueno, sobre mi papel como dibujante en la actualidad, ¿no? No soy un eslabón aislado, sino que formo parte de una larga cadena, ¿no? De dibujantes. Entonces, pues bueno, conocer los eslabones previos te ayuda a saber qué posición ocupas y por qué, y qué ha cambiado del mundo de los cómics, ¿no? De entonces hasta ahora. Otra de esas historias bueno, que me fascinaron cuando la conocí fue la historia de La 9, aquel grupo bueno, de republicanos españoles que nunca dejó de luchar contra el fascismo y que una vez abandonaron España tras el final de la guerra, pues bueno, se fueron reenganchando en diferentes compañías, en diferentes cuerpos, hasta llegar a protagonizar un hito en la historia, ¿no? O estar presentes en un acontecimiento, ¿no? Pues como fue la liberación de París, ¿no? Aquel verano del 44 que estaba ocupada por los alemanes, ¿no? Es una historia, como decíamos antes, ¿no? Que en cualquier otro país europeo o con una democracia, digamos, más normalizada en ciertos aspectos, pues bueno, este tipo de historias serían archiconocidas y la 9 pues tendría homenajes, cómics, películas, libros, pero bueno, España tiene sus peculiaridades, que a veces son buenas y a veces son malas, pero bueno, historias como esta han sido muy desconocidas durante mucho tiempo, ¿no? Entonces cuando las encuentras te parece bueno, que deben de ser contadas, ¿no? También bueno, porque rellenas una parte, ¿no? De nuestra historia. Otro de los cómics que también trata sobre la memoria sería La Casa. La Casa la hice, pues bueno, porque mi padre acababa de fallecer y yo acababa de ser padre. Entonces, esos dos acontecimientos juntos, pues la verdad es que me trastocaron bastante. Entonces quise hacer un cómic, pues bueno, que fuese una especie de homenaje a mi padre o más bien de luto, ¿no? O de duelo, en el que pusiese orden a todo eso que estaba sintiendo en ese momento. Y para ello, pues bueno, tuve que recuperar la memoria de mi padre, ¿no? Y al mismo tiempo la de mi familia y la mía misma. Y en ese mismo sentido, hurgando en la memoria familiar, sería Regreso al Edén,
que trata sobre, bueno, sobre un episodio de la vida de mi madre, que es el último cómic que he hecho y, bueno, y con el que me voy a centrar en esta charla. Resumiendo hasta aquí, pues bueno, podríamos decir que mi interés por la memoria responde a dos preguntas, ¿no? A saber cuál es mi lugar dentro de una sociedad, que sería pues todos esos cómics que tratan la memoria colectiva, y por otro lado, la memoria individual, ¿no? ¿Cuál es mi papel pues como perteneciente a una familia, como parte de unos genes y de una educación? Y ahí se englobaría la casa y regreso al Edén. Como decía, pues bueno, Regreso al Edén trata sobre, bueno, sobre una fotografía que tenía mi madre, que ahora os mostraré. Y yo creo que todas las historias, en cierta manera, están unidas unas a otras y la casa es el origen de Regreso al Edén. Como decía, Regreso al Edén la hice porque, bueno, porque mi padre, que lo veis aquí en una fotografía, acababa de morir. Y cuando me puse a hacer esta historia me di cuenta, tristemente, de que sabía muy poco sobre mi padre. Lógicamente sabía pues todo lo que habíamos vivido juntos, pero nunca tuve la oportunidad de preguntarle por su infancia, por su adolescencia, por determinadas cosas más personales, ¿no? Imagino que piensas que un padre, pues bueno, siempre va a estar ahí y luego te arrepientes, ¿no? De no haber podido preguntar todo este tipo de cosas. Así que para hacer la casa tuve que echar mano de otras memorias, de familiares, de los hermanos de mi padre, pues de otra gente que convivió con él y a partir de ellos poder reconstruir lo que se me escapó por, bueno, por esa muerte en cierta forma inesperada. Eh, con mi madre, que sigue viva y tiene 89 años, no quise que me pasase lo mismo, ¿no? No quería que su memoria se perdiese. Así que en cuanto tuve oportunidad, pues empecé a hacerle entrevistas, a grabar su memoria, algo que, como digo, nunca pude hacer con mi padre. Y la verdad es que, bueno, que fue muy enriquecedor. Por un lado, porque, bueno, aprendí mucho sobre ella, aprendí también sobre mí. Por otro lado, porque yo creo bueno, que las personas de esa edad y con todo lo que han pasado, yo creo que han tenido pocas oportunidades, ¿no? De poder expresarse abiertamente. No pudieron hablar de su sufrimiento cuando lo vivieron, porque bueno, no vivían en un país libre. Y con la democracia, pues bueno, no les hemos prestado quizás toda la atención que deberíamos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que para mi madre y para el resto de familiares, sobre todo las mujeres de mi familia que estuve entrevistando para esta historia, yo creo que para ellas también fue tan enriquecedor como lo fue para mí, ¿no? El poder hablar y poder expresarse. Entonces, estas charlas que tuve con mi madre, había un tema que, bueno, que fue recurrente, ¿no? Que salía continuamente, ¿no? Y era el de su madre. Hablaba, pues bueno, muy a menudo de ella, ¿no? Y si pensamos que, bueno, que su madre murió cuando ella era muy joven, cuando ella debía tener 14 o 15 años, la verdad es que, bueno, ha pasado la mayor parte de su vida sin su madre. Y es sorprendente, ¿no? Como ese vínculo que hay entre una madre y sus hijos, ¿no? Que nunca se olvida, ¿no? Aunque hayas pasado, pues bueno, 70 años prácticamente sin ella, sigue estando presente en su día a día, ¿no? Pero sí que es verdad que me contaba, bueno, que no recordaba su cara, ¿no? Y eso le entristecía, ¿no? Y a renglón seguido me hablaba de una fotografía, que es esta que veis aquí en la pantalla, ¿no? Esta fotografía es la única fotografía que mi madre tiene con su madre. Como decía, pues bueno, su madre murió cuando ella era muy joven. Estamos hablando además de los años 40, ¿no? De lo peor de la posguerra. Y estamos hablando también de una familia humilde, que lo poco que tenía no se lo gastaba en hacerse fotografías, ¿no? Lo gastaba para poder sobrevivir. Y recordé enseguida, ¿no? Cuando mi madre me hablaba de esta fotografía, la recordé enseguida porque, bueno, porque la había visto infinidad de veces, ¿no? Era
esa fotografía que imagino que, bueno, que todos vosotros seguro que habéis visto en alguna ocasión debajo de la mesita, debajo del cristal de la mesita de noche, ¿no? De las personas mayores, ¿no? Que es como que la guardan en ese lugar preciado, ¿no? En el lugar más preciado para ellos, ¿no? Y es una foto, como digo, que había visto muchísimas veces, pero nunca la había prestado atención, ¿no? Para mí no era más que, bueno, que una fotografía más, ¿no? Pero en estas entrevistas, pues bueno, quedaba claro que para mi madre era algo más que una simple fotografía, ¿no? De un simple momento más. Y quizás fue esa la chispa para hacer esta historia, ¿no? El querer saber más sobre esa fotografía, ¿no? El por qué ese momento que aparentemente no dice nada es tan importante para ella, ¿no? Y esta historia cumplía, como digo, una especie de sueño que creo que todos hemos tenido alguna vez, de poder meternos dentro de una fotografía, ¿no? De una fotografía antigua, de sobre todo esas fotografías familiares, ¿no? Que tienen más enigmas que respuestas, ¿no? Poder meternos en esa fotografía y mirar a los lados, ¿no? Mirar fuera del encuadre y mirar fuera del tiempo, ¿no? Saber qué pasaba antes y qué pasaba después de que el fotógrafo hiciese esa fotografía. Y en ese sentido este es el tema principal de esta historia, ¿no? Pues el diferenciar quizás la objetividad de una fotografía como un proceso físico que en cierta manera inmortaliza un instante y toda la vida, ¿no? Que hay detrás, ¿no? Lo que convierte esa fotografía en algo más, en algo vivo. Y eso es lo que intentaba hacer con esta historia, ¿no? El construir todo lo que estaba ocurriendo fuera de esa fotografía, reconstruir toda una familia con sus sueños, con sus desgracias, también con un contexto social, ¿no? Es evidente que cuando estás hablando de una época tan concreta como es la posguerra, es imposible desvincularla, la vida de una persona, del contexto histórico, ¿no? Estamos hablando del final de una guerra civil, el comienzo de una dictadura, de la miseria, de la represión, digamos que de unos acontecimientos que indudablemente, pues bueno, condicionan la vida de todos los que la viven. Para ello, pues bueno, lógicamente no podía quedarme únicamente con los testimonios de mi madre y del resto de familias, ¿no? Con una historia como esta, cuando abres el foco, corres el riesgo de que quizás lo que tú estás contando es una excepción, ¿no? Es que no pasa nada porque lo sea, pero tienes que tenerlo presente, ¿no? Para saber de lo que estás hablando, ¿no? Entonces, lógicamente, había bueno, que documentarse en ese contexto histórico, ¿no? En lo que representó la posguerra, pues la miseria, la alimentación, la represión de la que hablábamos antes, digamos que, bueno, que todo este contexto es necesario hacerlo, pues bueno, a partir de los libros de historia, ¿no? E intentar, pues poner, digamos que si la historia, lógicamente, habla de los grandes acontecimientos y de los datos, pues bueno, el poder de los cómics, de la ficción, es poner cara, ¿no? A esa historia, ¿no? Entonces, pues bueno, necesitas esas dos partes, ¿no? Para construir una historia y relatar una época, ¿no? Y hablar, pues bueno, también, como decía antes, ¿no? De ese contexto político, ¿no? Que es inevitable tratar cuando estás haciendo una historia como esta. Del poder también, de la religión, ¿no? Muchas veces se habla también sobre todo en España, ¿no? De que por qué esa obsesión, ¿no? De los españoles hacia, o de cierto sector de los españoles, ¿no? Depende de quién lo diga, hacia el pasado reciente, ¿no? Y continuamente oímos, ¿no? Críticas de ya está bien, de recordar el pasado, pasemos páginas, miremos hacia adelante, los españoles, cómo nos gusta regodearnos en estas cosas y demás, ¿no? Pero la verdad es que lo mejor muchas veces es mirar las cosas en un contexto más amplio, ¿no? Y cuando ves que esto no es una rareza de España, ¿no? Esta mirada al pasado, sino que cualquier país que ha tenido un drama
histórico reciente lo hace, se comprende, ¿no? Lo vemos en Francia, con novelas, con investigaciones, con historias sobre lo que supuso la ocupación alemana, el colaboracionismo, la resistencia, la dureza también de la resistencia y la represión hacia el resto de la población. Lo vemos en Alemania, lo vemos en Italia, en la Unión Soviética. Tenemos a la escritora que es premio Nobel de Literatura, justamente bueno, por revisitar la historia de su país, ¿no? Digamos que no es una rareza de España este tipo de cosas, por mucho que ciertos sectores se obstinen en decirnos, sino que cualquier país se enfrenta a su pasado y la única manera que tenemos de cerrar las heridas es mirar para atrás, ¿no? Y reconciliarnos con ese pasado. Primero comprenderlo y después reconciliarnos con él, con lo cual, pues bueno, como digo, no es ninguna rareza de nuestro país. La historia, pues bueno, también, digamos que como, bueno, me ha servido, como decía, para aprender más sobre mi madre, ¿no? Y también, bueno, sobre mí mismo, ¿no? Mi madre, pues bueno, como todas las de aquella generación, hablaba mucho bueno, del hambre. Y es curioso porque, bueno, de tanto, creo que de tanto a oír hablar, ¿no? Ese comentario ay, el hambre que hemos pasado todos nosotros, quizás hemos banalizado, ¿no? Lo que supone pasar hambre, ¿no? Pero cuando te lo cuentan con más detalle empiezas a hacerte una idea, ¿no? Y en una de esas conversaciones mi madre me contaba, pues bueno, lo que era pues levantarse por la mañana y no tener nada que comer, ¿no? Y tener que su madre enviarlos a jugar a la calle para que así se les pasase el hambre, ¿no? Y llegar la noche y tampoco tener nada para comer y tener que irse a dormir, pues bueno, con el estómago vacío. Y bueno, y la reflexión también que me comentaba, que es que, bueno, imagínate, para que nosotros estuviésemos un día sin comer, el tiempo que debió de pasar mi madre sin haber comido nada, ¿no? Ahí empiezas a darte cuenta de lo que debió de ser el hambre para toda esta gente, ¿no? Y después, pues bueno, la obsesión de toda esa generación por comer cuando tuvo oportunidad, ¿no? Y comprendes por qué el pan se convirtió bueno, en un pilar fundamental de la alimentación de muchas madres y padres, ¿no? Que se lo comían todo con pan, ¿no? Se acostumbraron a que, bueno, a que el pan era de vital importancia, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Darnos cuenta de que hemos estado o estamos a un paso de esa miseria y de ese hambre. Quizás nosotros lo más cerca que hemos estado, la mayoría de nosotros, por supuesto que hay gente que lo pasa mal, pero la mayoría de nosotros lo más cerca que ha estado de pasar hambre ha sido en la pandemia, el ir al supermercado y que no hubiese la marca de patatas fritas que solemos comer, ¿no? Después, bueno, es importante, ¿no? Darnos cuenta de que estamos muy cerca, ¿no? A un único paso de toda esa generación, ¿no? Que merece, pues bueno, todo el respeto. Otro de los temas recurrentes, ¿no? De esas entrevistas con mi madre y que la verdad es que me costó mucho de dibujar fueron los malos tratos, ¿no? Los malos tratos que sufría su madre. Es algo que mi madre jamás había contado y que, bueno, surgió en una de estas conversaciones y se convirtió, como decía, en un tema recurrente, ¿no? En lo mal que se portó su padre con su madre y, sin embargo, ella como hija y como hija pequeña se tuvo que encargar, era su deber y así lo sintió y lo hizo, se tenía que encargar de mantener a su padre y lo mantuvo hasta el final de su vida, ¿no? Aunque para ella hubiese sido un mal padre, ¿no? Esta es quizás la parte, como decía, más difícil de, de dibujar y que curiosamente, ¿no? Cuando lo vi a mi madre, que bueno, que la tengo aquí, esta es mi madre, el día que le llevé el cómic y la verdad es que, bueno, que siempre tienes ganas, ¿no? De terminar el libro que estás haciendo, ¿no? Pero en esta ocasión la verdad es que, bueno, eran infinitas, ¿no? Las ganas que tenía porque, bueno, porque teníamos una pandemia de por medio, mi madre tenía 88 años y tenía problemas de respiración, ¿no? Con lo cual, pues bueno, tenía mucho miedo de que no, bueno, de que no pudiese
ver terminado el cómic, ¿no? Y la verdad es que ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida, ¿no? El poder darle a mi madre este cómic. Y como decía, pues bueno, se emocionó muchísimo leyendo el cómic y bueno, y lloró la pobre mujer viendo esas escenas, ¿no? Que había dibujado del maltrato, ¿no? De cómo su padre había pegado a su madre. Y quizás, bueno, la parte como más curiosa, ¿no? Hay que, bueno, quizás es que hay que leer el cómic para entenderlo, ¿no? Pero bueno, mi madre es como muy naif. Cuento en el cómic que, pues como muchísimas mujeres, era analfabeta y bueno, mi madre lo ha seguido siendo hasta el final, ¿no? Apenas sabe leer y no sabe escribir, ¿no? Y tiene una visión del mundo pues muy, muy peculiar, ¿no? Entonces cuando le llevé el cómic, lo terminó, lo cerró y me dijo, esto cuidadlo mucho, este libro, cuidadlo mucho, que no se estropee y cuando yo ya no esté aquí, lo guardáis y de vez en cuando lo sacáis y lo leéis, pero que no se estropee, ¿eh? Que es único. Y la verdad es que al principio no lo entendí, pero claro, luego caí de que mi madre pensaba que solamente había un único cómic, ¿no? Que había estado años trabajando para hacer un único cómic. Entonces, cuando le dije que había 25.000 libros idénticos, se quedó como abrumada, ¿no? Dijo, "Oh, ¿tanta gente va a leer mi historia?". Entonces me pareció como muy bonito, ¿no? Porque, como decíamos antes, ¿no? Yo creo que la historia habla de, la historia con mayúsculas, habla de los grandes acontecimientos, ¿no? Y habla de las personas que en cierta manera hicieron actos heroicos o actos fuera de lo normal. Pero claro, se deja fuera a la inmensa mayoría de la gente, ¿no? A la que simplemente sobrevive, ¿no? Y en muchas ocasiones eso no es poco, ¿no? Entonces, bueno, con ese comentario de mi madre, la verdad es que cumplió un poco la idea de este cómic, ¿no? Y es que, bueno, que todos deberíamos de tener voz en una historia, ¿no? Quizás mi madre, pues bueno, nunca hizo ningún acto heroico, es decir, yo qué sé, nunca salió a la calle, quemó el sujetador, ni inventó nada en especial. Pero bueno, es la vida del 90% de las mujeres y también de los hombres, ¿no? De aquella época. Y creo que merecen, ¿no? Que su voz se escuche, ¿no? Y que quede ahí. Y bueno, para terminar, ¿no? Como decía, pues mi interés por la memoria, como ya he ido contando a lo largo de esta pequeña charla, mi interés por la memoria no deja de ser un acto egoísta. Mi interés por la memoria es la búsqueda de mi propia identidad. Mirando al pasado es la mejor manera de construir quién soy. Mirando a aquellos dibujantes, mirando pues a la sociedad española de aquella época, mirando a mi madre, mirando a mi padre, me comprendo mejor a mí mismo, ¿no? Creo bueno, que la memoria nos ayuda, ¿no? A saber quiénes somos. Bueno, pues hasta aquí esta pequeña charla, como decía, sobre mi interés por la memoria y sobre este último cómic que se llama Regreso al Edén. Ahora, pues bueno, la verdad es que estaría genial que si tenéis pues algunas preguntas las pudieseis hacer por el chat y bueno, y seguimos, y no es simplemente un monólogo bueno, que nunca tienes la sensación de que te escuche nadie, ¿no? Ahora con estas cosas online. A ver, no sé si tenéis algo por ahí que podáis o que queráis comentar. Muy bien, de momento me comentan que, vale, que doy las gracias por la charla. Estupendo. Bueno, como decía, el tipo de cómics que yo hago, se podía decir, bueno, interrumpidme en el momento en que queráis, ¿eh? Yo hablo, pero si hay alguna pregunta,
me pongo en pausa y la contesto. Se podría decir que, bueno, que el tipo de cómics que yo hago, eh, no, digamos que son cómics que se podría denominar de autor. Es decir, no hay un editor que me diga, que me haga un encargo, ¿no? Pues trata sobre este tema, o aquí tienes Spiderman o Tintín, hazme una historia sobre él, ¿no? Digamos que, bueno, que cuando tengo algo que contar, me pongo y hago un cómic, ¿no? Y lo que tengo que contar, pues bueno, normalmente todo arranca de una. Vale, espera, está mirando el chat. Termino con esto. Todo parte a partir de, bueno, de una idea, ¿no? Y normalmente las ideas, pues bueno, las voy apuntando donde lo que tenga, en una libreta, en el móvil, en lo que sea, ¿no? Los que vivimos de contar historias, pues bueno, valoramos muchísimo, ¿no? Es como nuestro tesoro, ¿no? El que se nos ocurran ideas. El hacer unas u otras, al final depende de la reflexión que me lleven, ¿no? Intento buscar historias que me ayuden, pues como decíamos antes, ¿no? A comprender el mundo y a comprenderme por el camino mejor a mí mismo, ¿no? Decían bueno, que el arte no es otra cosa que la manera que tiene el artista de ver el mundo y de comprenderlo, ¿no? Pues bueno, para mí los cómics, en cierta manera, son eso. Puedo vivir de ellos, pero tengo la suerte de poder elegir los temas que me apetece, ¿no? Con lo cual intento buscar historias que de alguna forma me lleven a esa reflexión, ¿no? A conocerme de alguna manera mejor a mí mismo. Bueno, a ver, ¿qué tenemos en el chat? A ver, uno de los que estáis ahí comenta que también ha hecho entrevistas a sus padres. La verdad es que yo creo que es como algo muy necesario, ¿no? Creo que tenemos una especie, creo yo, como una obligación, en cierta forma, de mantener la memoria de nuestras mayores, ¿no? Y además ahora con el mundo este digital y con lo fácil que es, que con un móvil, con cualquier cosa, grabar un testimonio, me parece, pues bueno, de una como necesario, ¿no? Como decía, ¿no? Yo tengo dos niñas pequeñas y cuando empecé a grabar a mi madre, no lo hice con la intención de hacer un cómic, sino simplemente para que, bueno, el día que ellas sean mayores, quizás tienen interés en saber quién era su abuela y cómo era su tatarabuela, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí simplemente era un regalo para ellas, ¿no? El grabar esos testimonios. Después, pues bueno, salió esta historia, pero me parece que en sí ya tiene todo el sentido del mundo el atesorar estos testimonios, además de lo que digo, que me parece que para las personas entrevistadas también es muy útil, ¿no? El poder recordar y abrirse y ser escuchadas, ¿no? Que en el fondo yo creo que es lo que todos queremos en alguna ocasión. Dice, ahora se me ocurre que de hacer un lab ciudadano de memoria podríamos contar contigo vía telemática. Claro, por supuesto que sí, me encantaría. A ver, otra pregunta dice, ¿Regreso al Edén es tu primer cómic protagonizado por una mujer? Pues la verdad es que sí, sí. Tenía también ahí una espina clavada. Sin darte cuenta acabas teniendo un sesgo. Lo tienes para muchísimas cosas y lo tienes también para ello, ¿no? Entonces intentas ponerte a un alter ego como protagonista, pero también es verdad que tu alter ego puede ser femenino, lógicamente, ¿no? No hay ningún problema con ello. Y la verdad es que en un principio me da un poco de miedo, pero también al ser mi madre, pienso que la comprendo muy bien y sobre todo la he comprendido mucho mejor a partir de hacer este cómic y de estas entrevistas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, me pareció una buena manera de empezar, ¿no? Y desde luego que no va a ser la última historia con una mujer como protagonista. De hecho, pues bueno, ahora estoy con otra historia y también es una mujer la protagonista. Vamos a ver, Esther comenta
¿En qué momento decidiste que tenías que empezar a contar esa necesidad tan enigmática? Se me ocurren mil historias que pasan en el aire, pero que no sé cómo parar o por dónde empezar. Bueno, en el caso, por ejemplo, todos tienen, yo creo que una chispa, ¿no? Un desencadenante, ¿no? De todas las historias, ¿no? Como decía, con Regreso al Edén, mm, pasaron muchas entrevistas hasta que decidí hacer una historia. Y yo creo que el detonador fue la fotografía, esa fotografía y el querer saber, como siempre, ¿no? Yo creo que en todas mis historias lo que me motiva a hacerlas es querer saber algo sobre un tema. Y en este caso era querer saber más sobre esa fotografía que era tan importante para mi madre, ¿no? Pues como decía en la charla, qué había alrededor de la fotografía, de qué estaban hablando, cómo fue ese día, por qué esa fotografía era tan importante. Digamos que ese es el detonador de la historia, pero lógicamente solo con eso no tienes una historia y en muchos casos necesitas que se junte de repente otro elemento que en ocasiones es un elemento que aparentemente no tiene nada que ver con lo que quieres contar. Y yo creo que en Regreso al Edén ese otro elemento fue, bueno, un acróbata aéreo que se llama Don Milán, que como digo no tiene nada que ver, pero dándole vueltas a esta historia recordé una historia que me contaba mi madre cuando yo era pequeño, que era la historia de un acróbata aéreo que, bueno, que salió en su globo, se perdió por entre las nubes y nunca más apareció. Pero mi madre, pues bueno, como decía antes, ¿no? Mi madre lo contaba con esa manera naif de quien, bueno, de quien no ha tenido la oportunidad de tener estudios. Entonces para mi madre, las nubes, las estrellas, la luna, digamos que están todo ahí, ¿no? Es como algo como muy corpóreo a una corta distancia, ¿no? Entonces, esa forma de contar lo que tenía mi madre, desde luego cautivaba a un niño pequeño, ¿no? Porque hablábamos el mismo lenguaje, ¿no? Y recordar esa historia me hizo recordar las sensaciones que yo tenía escuchándola cuando era pequeño, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ya dio la chispa perfecta para contar esta historia, ¿no? Y era hablar del relato oral, ¿no? De la fantasía, de cómo ve el mundo, pues bueno, una mujer que no ha tenido educación. Y eso acaba siendo una parte muy importante dentro dentro de la historia, incluso la historia en sí de Don Milán, que después de tirando mucho de un hilo y del otro, llegué a saber quién había sido este acróbata, ¿no? Y bueno, mi madre había mezclado en su cabeza diferentes personajes, posiblemente una historia se la contaría a su madre, que es la historia de Don Milán, porque es un personaje de finales del siglo XIX, con lo cual, lógicamente, mi madre no lo podía conocer. Pero en los años 40 sí que habían otro tipo de acróbatas y había uno que sufrió un accidente parecido al que contaba mi madre. Pero preferí contar la historia en lugar de irme a la fuente original y contarla tal cual había encontrado, preferí quedarme con la visión de ese relato oral que pasaba de madre a hija, ¿no? Me parecía que era como mucho más bonito, ¿no? Y bueno, y todas tienen, como digo, todas las historias tienen ese punto de inicio, ¿no? Eh, con arrugas, pues bueno, es también algo parecido. Con arrugas, mis padres en aquel momento eran muy mayores, los dos. Afortunadamente, pues bueno, vivían en casa, mi padre y mi madre. Y la verdad es que me ponía triste, ¿no? El verlos así ya, ¿no? Que empezaban, pues bueno, a tener problemas de salud y cuando iba a verlos, pues las conversaciones prácticamente me hablaban de medicamentos y del médico y de cómo se encontraban y todo eran temas de salud, ¿no? Y por eso quise hacer una historia bueno, para intentar comprender, ¿no? Quería saber cómo se sentían mis padres
en ese momento de sus vidas. Entonces, para eso quería hacer una historia sobre la vejez, ¿no? En la que pudiese reflexionar sobre ese hecho, ¿no? En realidad, como llevo intentando decir, yo la verdad es que no tengo opinión realmente sobre prácticamente sobre nada. Necesito hacer un cómic para, para reflexionar y para tener una opinión, ¿no? Para saber cómo se sentían mis padres, la única manera que fui capaz de comprenderlos fue hacer un cómic, ¿no? En el que, lógicamente, ¿no? Hacer un cómic te obliga a empatizar con los personajes de los que estás hablando, ¿no? Y te hace ponerte en la piel de ellos de una manera, creo yo, diferente a como lo haces en la vida normal, ¿no? En la que, bueno, puedes tener empatía, pero no todos, o al menos no yo, soy capaz de empatizar hasta ese punto, ¿no? Y de comprender a alguien simplemente oyéndolo hablar y dialogando con él, ¿no? Necesito hacer un cómic, como digo, para comprenderlos. Y el querer saber sobre la vejez fue lo que me llevó a hacer Arrugas. Lo que pasa es que, bueno, que pensaba que si me centraba en la vejez de mis padres, iba a ser algo muy concreto y no tenía muy claro cómo sacarle partido a eso. Y preferí buscar un entorno en el que tuviesen muchas vejeces diferentes, ¿no? Y ahí, lógicamente, el mejor lugar era una residencia de ancianos. El caso es que, bueno, yo nunca había estado en ninguna residencia de ancianos, así que eché mano de amigos que eran enfermeros o psicólogos o simplemente tenían familiares en alguna de estas residencias. Entonces, pues bueno, durante meses estuve yendo a algunas pues para documentarme, ¿no? Para saber cómo era la vida allí. Y prácticamente, pues bueno, todo lo que cuento en Arrugas es lo que salió de esas visitas a estas residencias. A ver, tenemos otra pregunta por ahí. Rosario Ferrer, gracias por la charla desde Valencia. Hombre, paisana, encantado. ¿Cómo comentaría la transición en la comunidad valenciana, tan desconocida para el resto de España? Pues la verdad es que, bueno, es que hay tantísimos temas que son interesantes para contar bueno, que me parece que me falta vida para poder hacerlos todos, ¿no? Continuamente te vas encontrando con historias que son increíbles, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, como decíamos antes, ¿no? La amnesia obligada, ¿no? Que hemos tenido durante la transición, pues bueno, nos ha dejado fuera muchísimas historias. Y la verdad es bueno, que son historias interesantísimas. Entonces, es muy malo porque como sociedad, volvemos a lo de antes, somos desmemoriados, con lo cual no tenemos identidad o tenemos una identidad politizada. Entonces, pues bueno, por ese sentido es malo. Para los que vivimos de contar historias, bueno, está bien porque a poco que rasques encuentras infinidad de historias interesantes, ¿no? Y desde luego la transición en general y la transición en la Comunidad Valenciana, yo creo que, bueno, que tendría también mucho que contar, ¿no? Me parece que es un periodo interesantísimo, ¿no? Y que por un lado, pues bueno, como se ha dicho infinidad de veces, ¿no? No es perfecto, pero también creo que como sociedad o como democracia joven necesitamos también crear mitos y creo que son necesarios. Y en cierta manera puede ser, ¿no? Idealizar algunos aspectos de lo que fue la transición para tener algo, ¿no? Por lo menos que nos una a las diferentes ideologías, ¿no? Cada vez más polarizadas, ¿no? Y desde luego que sí, que me encantaría hacer una historia sobre la transición y también, ¿no? Sobre la transición en la Comunidad Valenciana. Bien, Esther pregunta, ¿cómo consigues parar y acabar una historia? Vale, bueno, pues esto no es fácil, ¿no? Porque continuamente, sobre todo cuando es un hecho real, cuanto más te documentas, más se te abre el tema, ¿no? Cuando empiezas con una historia, pongamos con los surcos del azar, con el invierno del dibujante
o con cualquiera de este tipo, digamos que en un principio apenas conoces nada de la historia, con lo cual piensas que lo que vas a contar es un trocito, ¿no? Y dices, ah, genial, porque voy a contar esto, esto, y acabaré de esta manera, ¿no? Pero cuando empiezas a documentarte para relatar este trocito, poco a poco tu historia se va ampliando, ¿no? Y te das cuenta de que hay muchísimos matices, de que para explicar esto deberías de explicar antes lo otro y de que acabas descubriendo otro tema, ¿no? Con lo cual, pues bueno, se te hace una pelota muy grande, ¿no? Entonces, a veces es importante tener un esquema, ¿no? Y saber cuál es el, digamos, el tema de tu historia. Es decir, una cosa es el argumento. El argumento es, puede ser, yo qué sé, chico conoce chica y se van de viaje a París, por ejemplo, ¿no? Ese podría ser el argumento de la historia. Pero el tema es realmente lo importante, ¿no? El tema puede ser una historia de amor, puede ser una historia de desamor, puede ser una historia de venganza, de odio, de superación, de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando estás haciendo una historia, es importante no perder de vista eso, ¿no? Es decir, esto es lo que quiero, este es el tema que quiero tratar, ¿no? Entonces, te marcas como un camino y te dejas bueno, que hayan pequeños flecos a los lados, pero que no se conviertan en otro fleco que te lleve a otro tema totalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, me centro mucho y voy podando la historia para quedarme en todo lo que afecta al argumento, ¿no? De todo eso. Aún así, claro, no, nunca acabarías volviendo de nuevo a Regreso al Edén, digo, perdón, a Los Juegos del Azar. Para esta historia, bueno, eché mano de un historiador norteamericano que se llama Robert Cole, bueno, él trabaja en Francia, en una universidad, y él debe ser la persona que más conoce sobre, bueno, el tema de la 9. Él lleva desde los años 90 investigando el tema y ha hecho, bueno, centenares de investigaciones, de testimonios, de mil cosas, ¿no? Cuando yo lo conocí, haciendo los surcos del azar, hace ya, bueno, casi, no sé si 10 años, pero unos cuantos ya, cuando yo lo conocí, estaba terminando un libro que pensaba sacar, ¿no? Un libro con toda su investigación, un ensayo. Bueno, terminé el cómic, he hecho varios cómics después de aquello y mi amigo Robert sigue trabajando con su libro porque continuamente encuentra en el archivo de no sé dónde pues determinada información que piensa que hay que incluir, ¿no? Eh, con el tipo de cosas que yo hago son ficción. Al fin y al cabo puedes cerrarla, no tienes que obsesionarte con esas cosas, ¿no? Cuando piensas que tu tema ya está concluido, da igual, ¿no? Ya lo cierras porque si no, pues bueno, podría pasarme igual que a mi amigo Robert, ¿no? Y estar 30 años con la misma historia. A ver, que tenemos otra pregunta por ahí. ¿Qué te llevó a los Juegos del Azar? Vale, es real. Ese dibujante que va a hablar con Miguel Ruiz, se desarrolló así las conversaciones. Genial, vale, pues te contesto, Alberto. Bueno, eh, a los Surcos del Azar llegué, o a la historia de la 9 llegué, pues con lo que hablábamos antes, con esa digamos que con esa forma de ver que hay tantos temas que no se han tocado y que son apasionantes, ¿no? Estaba dando, bueno, tenía que dar una charla en el Instituto Cervantes de París. Entonces, el día anterior a mi charla, yo ya estaba por allí y el director del Cervantes, que, bueno, que sabía, que se llama Enrique Camacho, bueno, que murió de COVID hace poquito, me dijo que, bueno, que como conocía que me interesaba el tema de la historia y de la memoria, me dijo, bueno, no te pierdas la charla que tenemos hoy en el Instituto Cervantes. Y fui, y bueno, la charla la verdad es que sí, que no me decepcionó, porque estaban allí eh, tres de los excombatientes que quedaban vivos de la 9 en aquel momento, junto con Evelyn Mesquida, que es una periodista española que vive en Francia y que había escrito un libro sobre la 9.
y la verdad es que me pareció increíble, ¿no? La historia y sobre todo pues encontrarte a tres personas pues ya en aquel momento muy mayores relatando unos hechos increíbles, ¿no? Y enseguida pues claro, lógicamente me gustó la historia, ¿no? Y sobre todo porque me servía para, volvemos a lo de antes, ¿no? Para poner luz en determinados acontecimientos, ¿no? Y en una parte del exilio que sigue siendo muy desconocido a día de hoy, ¿no? Es mucho más conocido ya, pues bueno, todo el que surgió del norte de España, o sea, por Cataluña, hacia el sur de Francia, pero el de la costa levantina al norte de África, Argelia en particular, la verdad es que sigue siendo como, también es verdad que fue mucho más minoritario, pero es como muy desconocido todos los campos pues que hubieron ahí, la construcción del transahariano, digamos que de repente esta historia me servía pues bueno para descubrir partes que yo no conocía de la historia y para poder contar, ¿no? Toda una aventura sobre, bueno, sobre aspectos muy desconocidos de nuestra historia, ¿no? Y luego, por otro lado, también lo que me atrapó de esta historia ya no es tanto el hecho militar en sí, es decir, el papel de la 9 dentro de la Segunda Guerra Mundial es anecdótico. De hecho, incluso el papel del ejército francés dentro de la Segunda Guerra Mundial no es muy relevante. Entonces, pues bueno, una compañía dentro de esto no, digamos que no es que sea un hecho insólito, ¿no? Ni tan siquiera la entrada en París eh, fue un acto pudiéramos decir, militar a destacar. Fue simplemente un acto simbólico y la 9 en ningún caso liberó ella sola París, sino que fue la primera o una sección de ella la primera en entrar en el París ocupado, ¿no? Así que, bueno, lo que me interesaba sobre todo de la 9 eran los personajes de la 9, es decir, yo no quería contar la aventura de una compañía militar que hace actos bélicos heroicos, sino lo que quería hablar era de esos componentes, ¿no? De esa compañía que nunca dejaron de luchar, como decía antes, nunca dejaron de luchar contra lo que ellos pensaban que era necesario y era acabar con el fascismo, ¿no? Quizás eso era lo que más me llamaba la atención, ¿no? Este tipo de gente que venía de haber perdido una guerra, la guerra de España, que sufrió la humillación y la falta de humanidad de las democracias europeas, que en aquel momento, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, la República estaba considerado entre determinados sectores y gobiernos como revolucionarios y casi, bueno, casi que eran enemigos, ¿no? Esa democracia española, ¿no? Pues esta gente pues bueno, pasó mil penurias, ¿no? Y aún así, cuando tuvieron la oportunidad de ser liberados y de abandonar la lucha, dijeron que nada, que se iban a reenganchar para, bueno, para ayudar al resto de democracias europeas a acabar con el fascismo, ¿no? Y la verdad es que eso me pareció como, bueno, como eso sí que era insólito, ¿no? Este grupo de gente que nunca dejó de combatir y que, bueno, y que por esas casualidades de la vida y por la Guerra Fría de por medio, pues bueno, nunca pudieron regresar a su país. Digamos que todo lo que hicieron, a fin de cuentas, era para poder liberar también España del fascismo y finalmente nunca pudieron hacerlo, ¿no? Y tuvieron que quedarse en el exilio. Eso era lo que me parecía interesante de esta historia, ¿no? Ese grupo de gente que, bueno, que nunca dejó de combatir, aunque, bueno, aunque en ciertos momentos se sintiesen como que eran los únicos que estaban luchando por la democracia en toda Europa. Eh, bueno, bueno, Miguel Ruiz. La verdad es que, bueno, Miguel Ruiz, esto lo cuento ya rápido porque se nos acaba el tiempo. Miguel Ruiz es una persona real, Miguel Campos, pero que yo lo utilicé en la historia porque tuvo un final de vida novelesco. Desapareció y nunca se supo de él. Entonces me encajaba perfectamente para poder hacer una ficción alrededor de él. La entrevista
es una ficción. Me coloco yo en la historia para que parezca más verosímil, pero es una ficción. Pero aun siendo ficción, está totalmente basada en los acontecimientos y en los hechos. Digamos que sería un testimonio basado en la historia, por así decirlo. Y tanto parece ser que tanto llegó a coincidir con la realidad que la familia de Miguel Campos, a la que ni yo ni ningún investigador antes había conseguido localizar, pues de repente alguien les habló del cómic, se lo leyeron y me escribieron un correo diciéndome, hola, que somos la familia de Miguel Campos y mi madre, que nunca llegó a conocer a su padre, dice que quiere verlo, que se ha enterado que está vivo y quiere saber de él. Entonces, pues bueno, tuve que decirles que desgraciadamente era mentira. Pero eso sirvió para, bueno, para que pudiese poner a la familia de Miguel Campos en contacto con el historiador, con Robert Cole, y pudimos reconstruir pues, todo lo que no se sabía de la vida de Miguel Campos. Y no solo eso, sino que a partir de ese contacto, Robert los puso a la familia en contacto con, bueno, con toda la gente con la alcaldesa de París, con todo el grupo de organizadores de todos los, bueno, todos los ceremoniales que hay en Francia en honor a la liberación, ¿no? Y que, bueno, y que tantos españoles están en la resistencia o de alguna manera presentes como víctimas. Entonces, de repente, la hija de Miguel Campos, que ya es una anciana ahora, de repente ha descubierto que su padre era un héroe de guerra y, bueno, y no para de ir a acontecimientos y estuvo hace unos años en la ceremonia junto a la alcaldesa de París y, bueno, la verdad es que es muy bonito, ¿no? Cuando esas carambolas hacen que, aunque haya sido de casualidad, tu historia haya servido para, bueno, para que ella haya podido recuperar la memoria de su padre. Bueno, voy terminando. ¿Qué historia te ha marcado más a la hora de plasmarla? Bueno, yo creo que serían las más personales, ¿no? Pues tanto la casa como Regreso al Edén, en cierta manera, son las que más me han marcado porque más he aprendido de mí, ¿no? Quizás la casa, me quedaría con la casa, porque, bueno, porque la hice, como decía, en un momento muy, muy especial de mi vida, ¿no? Mi padre acababa de morir y haciendo esa historia, pues bueno, dibujar y crear una historia, en cierta manera se parece algo a cuando sueñas, en el sentido de que cuando tú estás soñando, lo que sueñas es real. Y cuando yo estaba haciendo esa historia, pues bueno, el tiempo que duró, mi padre estaba de nuevo vivo y podía tener conversaciones con él. Entonces, pues bueno, para mí fue muy, muy emotivo y muy enriquecedor, ¿no? Porque podía decirle, por medio de la ficción y de un cómic, podía decirle cosas que no le dije y pude poner cosas en su boca que nunca dijo, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí ese cómic sería el más especial, ¿no? De todos los que he hecho. Bueno, y se nos acaba el tiempo. A ver, no hay más preguntas, puedes despedirte y dar las gracias. Pues eso voy a hacer. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí por las preguntas, por la atención y también, por supuesto, pues bueno, Mares Virtuales por permitir que hayamos podido tener esta charla online y esperemos que la próxima pueda ser en persona. Bueno, un abrazo a todos.